Este sería la reacción 12.944. Recuerda, creo que tenía eso ustedes, ¿no, Karime? Era .58, sí. Ah, ok. Pero era Luego, 294. no, 12.000, ¿no? Según yo eran 1200. O a lo mejor sí me comí un 4. Oh, creo. Sí eran 12.000. Ok. Ok, entonces sí. Luego, ajá, luego la otra 20. Ok. Y luego íbamos a encontrar el desplazamiento en el punto D, que era el extremo. Entonces teníamos ya a menos 1 por 9 para la viga con la puntual en el extremo, más la reacción en B por 6, y eso me da 3 medios. O que era el 1.5 que teníamos ayer, ¿recuerdan? Luego, o que era 9 sextos también. Luego, hacemos suma de fuerzas en Y, y entonces la reacción en RA me da menos 1 medio. Menos 1 medio. Bueno, entonces teníamos ya las funciones de momento. Las funciones de momento, una quedamos que era en el apoyo A, era el M1. A ver, ahorita se los pongo ya en el pizarrón cómo están estos, porque ya no vi el video y me puse solamente a resolverlo, pero no chequé el video. Ok, entonces este M1, si se fijan, es donde está la reacción de A por X. Entonces van a quedar, dejen rayar, a ver si tengo aquí donde rayar acá. Sí, el primero iba después de la reacción de A, estaba después. Ajá. Y luego el otro estaba, pues Al iría revés. ajá, de derecha a izquierda y estaba antes de la reacción de B y había otro que era de a partir de ahí y después de la reacción de B. Ah, ok, entonces sí estaba más o menos así como los hice entonces. Creo, a ver, si se los muestro acá. Uno era aquí, así. El otro era aquí, en la otra dirección. Y el otro era aquí también, pero en esta dirección. Y entonces, nomás no me acuerdo, les decía cómo, si eran diferentes, ¿no? Los nombres. Y luego entonces teníamos la otra reacción aquí, la otra reacción hacia acá, uno aquí, que era el M1, luego el otro aquí, que era el M2, y como aquí estaba la unitaria, entonces esto era M3, así. Creo que así lo teníamos, creo. Si no, pues ahorita checamos el momento si son diferentes o si ustedes lo tienen diferente. Entonces, vamos a revisar esa parte. Ya teníamos, les decía, las reacciones ayer y también habíamos hecho algunas funciones de momento. Ya nada más me dicen si están bien, ¿no? Sería entonces, como vamos a cortar el triángulo y me queda un trapecio, pues la base del triángulo no es X, sería X más 3. Entonces sería menos 6.000 entre 7 por X más 3, por X más 3 sobre 2, que es la fuerza, y por 2/3 de X más 3, que sería el brazo de palanca. Luego, este es solamente el triángulo de arriba del trapecio. Luego este es el rectángulo, que serían los 6.000 menos el W del triángulo. Y como ya este es un W, entonces será por su base, X más 3 por X más 3 sobre 2, más la reacción en A por X. Ese sería el momento 1. El momento 2, entonces sería la reacción en B por X menos el triángulo, pero ahí también de nuevo, aquí la base del triángulo donde cortamos es X más 3 por el volado. Y entonces este triángulo me queda así, 5.000 entre 5 por X más 3,
por x más 3 sobre 2 y por 2 tercios de x más 3. Y esta parte de aquí es el W otra vez, por x más 3 y por x más 3 sobre 2, incluyendo la reacción. Y el último, pues nos queda también un trapecio cuando cortamos el volado de 5000, pero ese nos quedaría solamente con la base de x, por eso quedaba igual, recuerdan. Quedaba igual que este de aquí arriba sin la reacción, pero esta base es solamente x. Y los momentos entonces, el primer momento de la puntual unitaria sería la reacción en A por X, el segundo sería la reacción en B por X, menos la puntual que está en el volado, que sería X más 3. Y luego el último momento, pues sería la puntual sería así, menos 1 por X. Así. Y entonces, pues ya tendríamos de 0 a 4, como lo habíamos definido, luego de 0 a 2 para el tramo de la reacción de B y de 0 a 3 para el otro volado. Y eso me da 190.048. A ver, revísenlo. Si bueno, los que lo hicieron. Profe, yo tengo ahí una duda. A ver. Porque ahí el de en momento 3 ahora no lo metió de 2 a 3. ¿Por qué no lo metió de 2 a 3? De 2 a 3. Ajá, ¿En el último? Ajá, en el intervalo. Es la otra parte, ¿no? De derecha a izquierda. Sí, pero si te fijas, todos empiezan en 0. Ajá. Todos empiezan en 0, ok. Entonces, Pregunto porque ha habido ejemplos que los ha puesto así. En lugar de poner el 0, lo pone de donde se terminó a donde va. Es porque la lo que me X, confunde, pues, que a veces pone el 0 y a veces sí lo pone de donde termina y de donde termina el primer tramo y a donde va a caer el último tramo. a ver, Ese es aquí, como convenga, ¿no? Por la triangular. sí, habíamos dicho ya que como les convenga con la triangular, incluso también las direcciones de la X, también la pueden elegir dependiendo de cómo les quede el triángulo más simple. Algunas veces se puede hacer completo. Incluso aquí, este segundo se puede hacer con la X desde el extremo, el segundo momento. O sea, no, esa parte que tú dices que a veces le pongo uno y a veces le pongo otro, primero es para los ejemplos y segundo es como sea más simple para hacer el ejercicio. No hay obligación de que tenga que ser siempre de 0 a 2 y siempre, o que la X empiece siempre en la izquierda, no. Como tú lo definas, así es como que hay que escribir las ecuaciones correctas de momento. Mira, si quieres vemos ese momento M2. Si el M1, perdón, el M3, la X empieza desde el extremo por el volado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no va arrastrando, ¿cómo se dice? El valor de la parte de atrás. O sea, es nada más la pura parte del 0 a 3. Digo, del 0 a 2. No. A ver, vamos a ver ahí en la pantalla, en el Es pizarrón, que perdón. perdón, es que yo me confundo porque yo me acostumbré a hacerlo como lo hace Juan Martín. Entonces a mí se me complica ahí. Ah, Exactamente. Ya ve que él integra y mete la constante, que es lo del tramo anterior, para que puedan salir en las ecuaciones este momento cortante. Y sí da exactamente lo mismo, evaluándolo en el tramo. Y a veces usted lo pone así, bueno, cuando pone X más
por ejemplo, ahí más 3, que es la parte del tramo anterior, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y a Entonces, veces que yo hago el corte, agarro lo de la parte del 3 y aparte lo de la parte del 2, que sería como quien dice la tercera ecuación, pero desde atrás, o sea, agarrando el tramo anterior. Para eso evaluarlo y que a mí me salga en las diagramas exactamente el valor que da. sí, sí, ok. O sea, No sí, sé creo si que me explico, pues. sí, 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 ya habíamos platicado antes que, que como aquí elegimos la X hacia acá, que la X aquí sea cero, entonces lo que tú haces es encontrar todo el valor del momento, e incluírselo a, Exactamente, sumárselo para que ya te dé ahí. Ajá. sí, sí, sí. Ok, no, y no hay problema, pues ya habíamos platicado ya que, que sí daba incluso y que está bien, no hay problema. El asunto es que esa parte ah, no es, no es de manera formal con respecto a las secciones que nosotros estamos creando en la viga cuando hacemos o cuando definimos la X. A ver, a qué me refiero? Cuando yo pongo la viga en equilibrio, yo establezco el punto C, el punto C y defino la X. En ese instante, cuando yo defino el punto C, formalmente lo que tengo que hacer es tomar todo este segmento, porque ya toda la viga está en equilibrio, entonces este segmento para acá está en equilibrio completito y este segmento de aquí para acá también está en equilibrio. Entonces, al definir yo mi X así y el punto C, aquí corto la viga y esta completita me la traigo y entonces tengo ya algo, algo así. Así con la reacción acá en A y esta es mi X. Así. Sí, sí, exactamente, sí. Ajá. Entonces yo ya tengo que tomar todo. Si tú, si es bien claro, si te fijas, que aquí lo que está variando en el momento es de aquí para acá. Y que al hacer el corte aquí, todo esto, pues lo puedes convertir en una fuerza por su distancia con respecto a X y ya te va a quedar. O incluso esta fuerza con respecto a este punto y te va a dar el momento que le tienes que sumar a la otra ecuación que aparece aquí. ¿Sí? Ajá, sí, sí, exacto. Eso es lo que hacemos. Ajá, eso es lo Bueno, que eso hace. es lo que yo hago. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, esa expresión o esa parte que usted hace no corresponde a el corte o a el diagrama de cuerpo libre donde está cortando. Lo que usted está haciendo es tener esto mismo, así, tener esto mismo con otro trapecio aquí, la reacción y un momento aquí. La X viene para acá y acá tiene entonces el momento que está buscando. Obviamente esto y esto son equivalentes, pero lo que nosotros queremos encontrar es, incluso como la ecuación que queremos encontrar está en este segmento, entonces toda esta parte solamente la usamos porque es parte del diagrama de cuerpo libre cuando cortamos, es decir, cuando partimos la viga en dos. Entonces, si le decía la vez pasada que me comentaba eso, si usted ya verificó que el momento que le da aquí al hacer esta suma de momentos y encontrar M1 de X y hacerlo así es exactamente igual, pues lo puede hacer, no pasa nada, está bien, está bien. Y la otra pregunta que me hacía, que a veces tomamos la X desde acá, así, pues ya depende de cómo usted pueda manejar esta parte de los triángulos, que también decía Karime, ¿no? Depende de cómo sea más simple. Y entonces les decía yo, a este ejemplo del M1 que hicimos ahora, lo podemos tomar así, la X desde acá, y ya no le tengo que sumar el 3,
pero a la reacción sí le tengo que restar el 3. Es decir, me quedaría así, menos los 6.000 por X sobre 7 por X sobre 2 y por 2/3 de X. Ese solito es la parte de este triángulo completo, porque la X empieza desde acá. Y el W de abajo sería entonces menos los 6.000 menos 6.000 X sobre 7 por X y por X sobre 2. Este triángulo y toda esta distribuida. Y la reacción en A sería la reacción en A por X menos 3. ¿Por qué? Porque la X empieza desde acá y mi brazo de palanca nada más es esta distancia, que sería toda la X menos este 3. Ajá, Y, sí, el 3 equivale a lo de la parte trasera. ándale, sí. Ajá, y entonces, este es con toda la X. El momento que hicimos en el ejercicio anterior era con la X de aquí para acá. Entonces, este lo tengo que evaluar de 0 a 4 y este lo tengo que evaluar de 3 a 7. ¿Por qué? Porque esa función es válida nada más en este intervalo, de aquí a aquí. Como la X empieza en 0, como la X aquí es 0, entonces sería 3 y más 4, 7. Este lo tendría que integrar de, de 3 a 7. Este sencillo que habíamos hecho de 0 a 4. Y entonces, si este es más simple, bueno, pues así lo pueden hacer, no pasa nada. Igual acá, ¿no? Tomar la X desde acá y nada más a la RA también quitarle el 3. Y el pedacito de aquí también la X desde acá. Pero obviamente es como ustedes se sientan más a gusto, pues, a la hora de hacer las ecuaciones. Ajá, a lo que voy, sí, ya entendí bien, bien, ahora sí, claro, lo que explicó. Ok. Es cuando, o sea, en esa parte, cuando sabe cuando es de 0 al intervalo o desde atrás. Depende cómo tomes la X. Sí, sí, porque tú estás diciendo que la X empieza en 0 aquí. Y, Ah, ok, ok. sí, este ya es, aquí es un estado de carga y aquí hay una función de momento. De aquí a aquí hay otra función de momento. Y entonces tú ahora estás evaluando para este segmento. Ese segmento, aunque traigas la parte de atrás, porque nomás estás evaluándolo en medio. Ajá, y tienes que traer la parte de atrás porque estás cortando la vida. Ah, ok, entonces también sería, por ejemplo, la primera, la sencilla, de 0 a 3. Y luego, Ajá. en el otro pedazo, como dice, agarrando desde... Espérame. Aún siendo de 0 a 3, tienes que traer todo. Aunque la X sea de aquí a aquí, tienes que traer toda la parte, porque ahí estás cortando. Ah, no, pero me refiero a si cortara antes del 3, pues. O sea, ese pedazo, Aquí, aunque yo sé que se va a hacer 0, pues. por este 0 de acá. Ah, Entonces, sí, sí, tú puedes hacer el corte aquí con la X así. Ahí ajá, pones la C y aquí tienes el momento. ok. Y luego, ahora hasta... Esta nada más sería en el volado. La que sigue es toda esta Ajá, momento. exactamente. Y ahí Y también sería entonces nomás sería de 0 a 4, también. ajá, puede ser Ah, de ok. 0 a 4 o puede ser Sí, de agarrarla desde atrás. desde atrás Ah, cuando ok, la X ok. vale 0 acá. Eh, Entonces tendrías entonces ya no se sumaría, pues. Ya no es como lo había hecho en un ejercicio que le ponía de 0 a lo que sumaba la viga. Digo, ese pedazo, de 0 a 7. Ya es de 0 a 4, nada más. aquí sería de 0 a 4 y acá sería de 3 a 7. Pero es otra Ok. función, Eso ¿eh? es agarrándolo completo, de 0 a 7. Ok, Ajá. ya. Entonces, a ver, entonces tú vas a definir dónde inicia tu X, dónde inicia tu X. ¿Sí? Sí, Y entonces, ya que defines eso, vas a hacer suma de momentos en este punto donde cortaste. En este sí. punto donde cortaste.
Y entonces, con base en esta X y con base en las distancias conocidas, es como vas a encontrar los brazos de palanca. Los brazos de palanca, mira. Entonces en el límite ya no se pone de 0 A 7 no, de 3 a Ajá, 7. sería de 3 a 7. O Ajá, sea, de sería 7. de 0 a 3 y luego el otro de 3 a 7. Ajá. Este de acá sería de 0 a 3 y si la X empieza como este, entonces sería de 3 a 7. Ah, ok, ok. Entonces sí tengo un Mero. ejercicio que había dejado. Es que esa tenía mi duda, de que a veces lo cortaba así, y como el de ahorita, de 0 a 3, de 0 a 2 y de 0 a 3 otra vez, en los ceros. Sí, igual creo que les había comentado eso. A ver, lo vamos a hacer así para el ejercicio, pero ya ustedes cuando dominen pues las ecuaciones de momento, lo pueden hacer como sea más simple. Ajá. Cinco, sí, sí, así mero. ¿Tienen preguntas? Karime, Carelli, no está Carelli ahora, No se ha escuchado, Karel. no se ha escuchado ahora, ¿verdad? Ok, a ver, entonces, ¿tienen más preguntas? Karime tiene preguntas sobre esa parte. No. No. Karel dice que sí está aquí. Es que a mí a veces con lo que batallo a veces es ubicar mi corte y al momento de estarlo desarrollando no me sé como la fórmula o los datos que realmente deben de ir al momento de hacerlo. Y es ahí donde me empiezo a Ok, trabar. ok, ok. Hace ratito con su compañero decíamos pues que tenemos que establecer los diferentes estados de carga, que eso me va a definir las diferentes ecuaciones de momento. Es decir, que va a haber funciones de momento para cada estado de carga. Entonces, va a haber un punto en medio, un punto intermedio a una distancia X que se llama C, y entonces cuando define esa distancia X al punto C, ahí haga de cuenta que va a partir la viga, y como decía usted, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre aparte para ese solo segmento. Como ya tenemos la reacción, pues el sistema está en equilibrio, y entonces al aplicar las ecuaciones de momento en ese segmento que queda, si hace el diagrama de cuerpo libre, pues va a ver muy claro cuáles son las fuerzas y cuáles son las distancias que tiene que usar como brazo de palanca. Entonces, por eso al principio, pues les comentaba cómo es que tenemos que hacer esa parte. Así como está el pedacito este de diagrama que hicimos ahora. Si, si yo tengo que cortar, si yo quiero cortar, o sea, yo quiero encontrar la función de momento de este intervalo. Entonces pongo aquí un punto C. Y como dice su compañero, la X la empezamos desde acá, así. Y tú dices, Jesús, ¿no? Así. Yo quiero nada más este intervalo, hasta el punto C. Aquí quiero encontrar entonces, o voy a usarlo para encontrar mi ecuación de momento, pero la X la empecé desde acá. Entonces, aquí la X vale 5 y acá creo que la X va a valer 9 cuando llegue hasta acá, ¿no? Así 9, aquí no. Ahí es X, así. Entonces,
En ese instante que usted pone la X hasta el punto C, pues tiene que cortar todo lo que está del lado derecho y entonces ese segmento se lo trae así. Bueno, esta va a ser la X y aquí vamos a tener ya las distancias conocidas así. Y aquí vamos a encontrar el momento. Entonces ya cortamos, en el punto C cortamos la viga, nos trajimos la viga hacia acá. Esta sería la reacción en B. Todo lo que está del lado de X, si se fija, todo lo que está del lado de X, nos lo trajimos así. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Si usted tiene, si usted tiene la viga así, entonces tiene un estado aquí, tiene otro estado aquí y tiene otro estado acá. Bueno, para este usted define X, define C, y entonces va a tomar el segmento donde está la X. Y entonces le va a quedar un diagrama de cuerpo libre, así, con la reacción en A y la X. Y aquí está el punto C y va a encontrar ese momento. Y por ejemplo, ahí es un trapecio. Para sacarlo tiene que dividirlo en la triangular y la rectangular. Sí. A ver, sí. Y normalmente lo hacemos así porque también le decía hace rato a su compañero, formalmente solamente tenemos cargas triangulares, cargas distribuidas y cargas puntuales. No tenemos cargas trapeciales. Entonces no podemos trabajar con cargas trapeciales porque para modelar definimos solamente estos tres tipos de carga. Entonces son las únicas cargas que yo conozco. Si ustedes usan el área del trapecio y usan el centroide del trapecio con una base determinada, pues lo pueden hacer, no hay problema. Que son las hojas del Inge Juan Martín. Entonces, no hay ningún problema. Pero nosotros no tenemos definida una carga trapecial. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos al principio cómo se produce una carga distribuida, cómo se produce una carga triangular y cómo se produce una carga puntual. Pero yo no tengo en la vida real una una carga trapecial, no sé qué lo pueda generar. Es decir, si a mí me pregunta, oiga, ¿y qué genera una carga trapecial? Pues no sé porque no modelamos así. Modelamos con triángulo, con rectángulo y con puntual. Y otra vez, de manera formal, solamente tenemos esos tres tipos de carga. Este trapecio no lo tenemos. Por eso hacemos la división a algo que sí tenemos y a algo que sí conocemos, que obviamente también se puede generar en el mundo real. Y por eso lo hacemos así. Pero ya esta parte, pues es una simplificación, ¿no? Es una simplificación. Entonces, pues lo pueden hacer con el trapecio, como dicen, pero si tienen una expresión para el área del trapecio, que es la fuerza del trapecio. Y también un centroide del trapecio, para que sepan en dónde está con respecto a dónde están haciendo su suma de momentos. Si esta distancia que les da su fórmula es, no sé, así, de aquí para acá, ese es el centroide del trapecio, bueno, pues entonces con esa distancia trabajan ustedes. Y entonces con esa ya hacen el momento que produce toda esa área. ¿Se acuerda? Bueno, en la unidad, no sé si 4 o 5, cuando hacen áreas de momento, ustedes tienen imaginen que tiene una viga así, y acá tiene un área que es un cuadrado, y de este lado tiene así un triángulo. Y entonces quiere saber cuánto vale el momento aquí. Pues entonces
busca el centroide del rectángulo y esa distancia 1 multiplicada por el área le va a dar el momento aquí en esta dirección. Y de este lado también tiene la fuerza 2, que sería el área del triángulo por la distancia 2, donde está el centroide. Entonces, esto es lo que realmente nosotros estamos haciendo. Si tiene un triángulo, ya sabe dónde está la fuerza equivalente. Si tiene un rectángulo, ya sabe dónde está la fuerza equivalente. Si es una puntual, pues ya sabe. Y entonces, si tiene un trapecio y sabe dónde está el centroide, pues se puede simplificar, no sé, toda esta expresión, si es lo que podemos hacer más rápido, ¿no? Y es válido porque tiene el mismo significado. Área por distancia me va a dar el momento. Como el área es la fuerza que representa ese rectángulo o el área es la fuerza que representa este triángulo, pues entonces podemos sacar los momentos. Y entonces, esto si lo tiene, lo puede usar y tendría que estar en función de X porque la función de momento para ese trapecio, pues tiene que estar en función de X para que la pueda graficar y tabular, ¿no? Pero sí, o sea, sí lo pueden hacer también. Y les decía, probablemente no se han fijado, no han recaído en que solamente tenemos esos elementos para modelar. Los tipos de apoyo, el rodillo, el articulado, el empotrado, las cargas, y esas las definimos al principio, y solamente con esas estamos modelando. Por eso pues la idea de que si no son cargas de esos tres, yo no lo puedo modelar. Así de simple, ¿no? Bueno, muy bien, descansen. Hombre. Bueno, ya sé. No, mande, dime. Me No, regreso. no, no, está bien ya. No, no hay problema. De todos modos, hay tiempo. No, solo iba a Bueno, preguntar si era equivalente lo de la fórmula que yo tengo, pues, porque a mí se me hace más fácil. lo Y, del trapecio. sí, ajá, ajá, lo de ese pedazo. Y si es así, pues les puedo pasar el archivo para, Sí. para que no se compliquen, pues. Sí, Incluso creo que ahí vienen hasta la manera en cómo es el diagrama de momentos y todo. Entonces está bien, está bien. Sí. sí, es que aquí en momento dice que para un triángulo, dependiendo de izquierda a La derecha, derecha a posición, izquierda, se agarraba de un sexto por la división de la altura por la base real, aparte por la X, o sea, cúbica, la del triángulo. Yo sí, sé sí, no, que es todo simplificado de la fuerza esa. Obviamente más la reacción si tiene o si una puntual, eso ya es punto y aparte, pues. Se le suman también a la ecuación, pero ajá. el triángulo es eso. La idea pues de nosotros es que no quede así de esa manera mecánica, pues, sino que puedan ustedes usar la parte de las ecuaciones de equilibrio, que sepan hacer equilibrio, no que lo puedan hacer a partir pues de una fórmula de manera mecánica, sin que sepan de dónde sale, ¿no? Esa es solamente la intención. Porque sí hay muchísimas tablas, incluso si los vamos al extremo, pues hay programas que incluso hasta diseñan a cero y diseñan concreto. Entonces, pues a lo mejor diría, pues qué caso tiene que nos esté enseñando cómo sacar los momentos o cómo sacar las deformaciones si existen programas que lo hacen, como el F sólido, como el MD sólido y cosas así. Pero bueno, nosotros estamos estudiando y estamos aprendiendo la parte teórica y bueno, pues la idea es que sea así formal, ¿no? Si ustedes entienden el concepto, si ustedes entienden el procedimiento, ok, pueden usar sus tablas, no hay problema. Pero también, así como dices, pues hay que entender de dónde salieron esas tablas, ¿no? Porque no sabemos luego cómo se puede modificar si es que hay un caso diferente. No sé, dos trapecios o un trapecio sobre una circunferencia, no sé, cosas raras así. Pero bueno, se puede hacer, Sí, ¿no? sí, se puede dar, claro. Sí. Los arquitectos no la ponen difícil a veces.
cada vez más, sí. Ok, pues entonces descanse, ¿no? Mañana vemos el otro tema. Inge, Mande. ¿sí puede presentar sus resultados que le dio en Matcat para compararlos luego con los míos? Oh, a ver, sí. Y también habían dicho de los otros ejercicios, ¿verdad? Los ejercicios Sí, a ver, checa, lo estoy presentando ahora, a ver si se ve. Estos son los momentos. Aquí está, mira, esto me dio el desplazamiento. sí, ya se ven, le tomo captura para luego. Ok. Entonces te pongo esto y ahorita subo hacia arriba. Perdón, subo hacia donde están los momentos. Ya, Inge. Vale. A ver, esos son, a ver, aquí están. A ver si puedo hacer un poco más chico. A ver, ahí están. Estos son los momentos de la puntual. Estos son los momentos de la puntual. Y estos otros son los momentos de el M1 y el M2 de la carga real. Estos. A ver si le puede ahí ya tomar la foto. Digo la captura. Listo, ingeniero, gracias. Y a ver, entonces, pues faltaría esto de las reacciones, ¿no? Si lo checas también, o si lo ocupas checar, ahí están. Esta es la reacción en B, la reacción en A y las reacciones de la carga, la vía con la carga virtual. Ya también las tomé por si acaso. Sale, pues. Y entonces, a ver, de los otros, sí lo hice en la mañana, pero no te lo puse. A ver. Una vez hizo o una clase, se trató de cómo usar el Matcat. ¿Solamente tiene ese video en su web, o sea, en YouTube, o tiene más? Hay más, hay que buscarlos, pero sí hay más de MatCat. Y a ver, si tienen preguntas de esa parte, pues también, si quieren mañana hacemos algo de eso aquí, en este MatCat con los ejercicios que vamos a hacer. ¿Sí? Sí, está bien. Vale. Sale, pues entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.